Saben que cuando uno se asegura en el corazón, cuando uno está asegurado en el corazón y en la mente, el alma y el espíritu, empieza a tener la confianza, esa confianza que te hace estar estable, firme, que no te deja dudar, que no te deja claudicar entre dos pensamientos. Y una de las mejores cosas que pude escuchar contra las corrientes de pensamientos negativas o esos pensamientos que usted no los puede evitar o que lo tratan de seducir, usted tiene que estar escondido en Cristo. No le responda a usted a esos pensamientos insistentes que tratan de cambiarle la mente. Pensamientos posesivos, obsesivos, que continúan aun cuando uno los quiere erradicar, son tan posesivos que persisten en querer hacerlo creer. Primero tiene que decirle, no soy yo el que pienso, es Satanás el que quiere traer un pensamiento a mi mente. Pero yo me escondo en Cristo. Cristo es mi respuesta. Cristo le va a responder a Satanás. Esa es una de las fórmulas que tenemos que tener para vencer aún los pensamientos. Y ahí en el libro de 2 Corintios 10:4 dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Cuando se forma una fortaleza en la mente, un argumento que se levanta, una altivez contra el conocimiento de la palabra de Dios. Se levanta en la mente una fortaleza, un argumento, una altivez que se levanta contra la palabra de Dios. Entonces yo debo derribar, debo destruir esa fortaleza con un ariete que era como una bola de hierro redonda que era fundida con puntas que se ataban del mismo muro con una cadena y se las separaba del muro y se la hacía que golpeara contra el muro. Eso es un ariete, hasta que el muro ya no resistía y era destruido esa fortaleza. Entonces nosotros en la oración tenemos ese ariete. Pero si no ora, esa fortaleza es indestructible. Si la persona no usa el ariete para golpear esa fortaleza se hace indestructible. Ese argumento no lo puede vencer. Le hace creer la mentira, que usted necesita eso. Le ha creado un argumento Satanás y es tan posesivo e insistente que le hace creer a usted que algo Dios no lo puede dar, como que le es difícil. Y el Señor dice, ¿habrá algo difícil para mí? No, nada es imposible. Para el que cree, todo le es posible. Pero usted se deja vencer con un argumento, con una fortaleza, con algo altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para que usted crea la mentira. ¿Por qué no hay tanta gente en la iglesia? Porque muchos han venido a recibir lo de Dios, pero Satanás se ha encargado de mentirle con un argumento, haciéndole una fortaleza que por no orar no le han golpeado a esa fortaleza, que no tenemos armas carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces nuestra oración es poderosa, ¿sí? Y destruye esas fortalezas que pretenden sacarlo del plan eterno de Dios. Pretenden sacarlo, pretenden hacerlo ir, pretenden hacerlo que usted no disfrute de la comunión con Dios. Leamos a ver. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le hace creer algo que no es real. Ahora, si usted sale a la vida con ese pensamiento, ya está dudando de Dios. Y en la duda, su corazón ya comete cosas que le van a hacer mucho mal. Porque cuando el pecado ya está en el corazón, da a luz, da a luz el hecho, y el hecho ya es muerte. El pecado trae muerte. Entonces, si usted no vence esa fortaleza, si usted no derriba ese argumento, usted va a salir, pero va a salir restringido. Tiene ese argumento que lo debilita, lo pone en dudas y lo está reprimiendo, solo eso. Hasta que un momento ya no lo puede reprimir más y le da riendas sueltas y comete los peores errores de su vida porque no ha sabido derribarlos en la oración. No ha sabido, no ha persistido, no ha roto con esos arietes. Ahora lo leemos de nuevo todo el versículo. 4 y 5. Sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que mire usted, nuestras armas, diga conmigo, no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Repítalo conmigo. Son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que está hablando del pensamiento. Está hablando de eso que piensa usted. Cuando se está predicando, usted está pensando. Cuando usted se arrodilla a orar, viene una corriente de pensamiento que parece todo malo. Piensa en todas las comidas o piensa en todas las formas de lascivia, de lujuria, de fantasías. Y uno dice, ¿cómo puedo estar arrodillado con esa corriente de pensamientos? Y ahí está, es Dios que le está alumbrando, por eso usted se ve en la oscuridad. Él le está alumbrando cuando usted se arrodilló a orar y usted está viendo la oscuridad. Y es para que la luz de Cristo le haga ver y usted diga, mi arma no es carnal. El Satanás viene con todo lo de la carne, pero mis armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí, amén? Y derribo este argumento, lo derribo. Porque si no lo derriba, ese argumento sigue en pie, hoy, mañana, pasado. Y en pocos días lo saca. Ya no tiene interés por orar, no tiene interés por venir, no tiene interés por escuchar la radio, no tiene interés por esto, no tiene interés por lo otro del Señor. Todos sus ojos y ha cambiado su visión. Ahora mira las cosas del mundo y las cosas que ofenden a Dios. Entonces, nuestras armas no son para el enemigo que está afuera, para el enemigo que está adentro, que viene por la corriente de pensamiento del corazón a la mente, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Todo qué? Pensamiento. Todo pensamiento. Así que el enemigo no está afuera, está adentro. Porque la carne es la antesala donde se reúne el diablo, el pecado y el mundo. ¿Quién se reúne en su carne? El pecado y el mundo. Claro, para meterse en sus pensamientos.
¿Sí? Amén. Qué importante que es atender a la enseñanza de la palabra de Dios, para que mi mente, mi corazón estén libres de las corrientes de pensamientos mundanales y carnales que el diablo quiere traer. Por eso dice, porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz. Diga, viva y eficaz. Y que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dígalo con ganas. Los tuétanos y las coyunturas, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire si es viva y eficaz la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, tiene vida y es eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí, donde los pensamientos no cesan, no cesan. Es una carga obsesiva. Pero ahí hay una respuesta. Me escondo en Cristo. Estoy escondido en Cristo. Cristo va a responderle a Satanás. Cristo es el vencedor. Cristo es el que puede. Cristo es el que venció en la cruz. Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo estoy escondido en Cristo y mis pensamientos están en Él para siempre. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y ser un sacerdote del Señor, ser un hombre, para que seáis mis sacerdotes, como venimos hablando del sacerdocio del libro de Éxodo capítulo 28, que venimos ya de bastante tiempo, hace como 2 años y medio que vengo predicando del libro de Éxodo. Y hemos entrado en un tiempo tan glorioso que habla del sacerdocio, que dijimos que el sacerdote Aarón representa al sumo sacerdote Jesucristo. Y los hijos de Aarón representan a nuestra vida, los que Dios quiere que seamos sus sacerdotes. Y leímos en el capítulo 28, en donde Dios habla de las vestiduras de los sacerdotes. ¿Sí, amén? Y hemos visto varias cosas muy importantes de las vestiduras. Y hace varios domingos que venimos hablando de las vestiduras del sacerdocio. Y hay una prenda dentro de esas 6 prendas que es muy misteriosa y que la usaba solamente el sumo sacerdote. Jesús, que lo representaba Aarón en el tiempo donde todo era sombra de lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento es para ejemplo nuestro y es sombra de lo que iba a venir, la luz verdadera. Así que dentro de esas 6 piezas o prendas que llevaba el sumo sacerdote, hay algo tan especial, tan precioso, que era el pectoral, que era de 1 palmo por 1 palmo, cuadrado. Cuadrado significa en diseño estabilidad. Y era doble, porque en medio llevaba con engastes de oro las piedras preciosas, y que ese pectoral tenía unos anillos, y en esos engastes de oro tenía una trenza de hilos de oro que tomaba esos anillos
en lo superior y tenía por 2 agujeros para poner los brazos y uno para poner la cabeza. Y era algo que estaba hecho de lino azul, lino azul, lino del color bordeaux, púrpura y carmesí. Y de lino retorcido, que en ese sacerdote Aarón y en el sacerdote Jesús significa el oro, la divinidad de un Dios totalmente celestial. Pero el lino torcido, retorcido, significaba la humanidad de Cristo. Era tan Dios y era tan humano, 100% espiritual y 100% humano, así como nosotros. Nosotros tenemos 100% de la humanidad y 100% de la divinidad. Así que este pectoral estaba agarrado con el efod. Efod no tiene, en el español no tiene traducción, entonces por lo tanto no tiene significado, pero en el hebreo, en el arameo original, tiene traducción que dice agarrar, ceñir, sostener. Y cuando este significado nosotros le damos el verdadero sentido, ¿por qué este sacerdote tenía algo precioso? ¿Se imaginan ustedes como un general con 5 estrellas y con sus varas y con todo su esplendor de su traje? Bueno, imagínense al sumo sacerdote con piedras preciosísimas en el pectoral y con en las sombreras agarres de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino retorcido. Todo bordado con obra primorosa. Y que el costado de la abertura del manto, que era la tercera pieza, el pectoral, el efod y el manto, luego la túnica bordada con hilos de oro, con azul, con púrpura, con carmesí, que venía hasta el alto de las rodillas, y luego el cinturón, que sostenía toda esa vestidura. ¿Sabe? Una vestidura preciosa. Estaba lleno de la gloria de Dios en lo espiritual y estaba lleno de la hermosura de un sacerdote con la delicadeza de que cada trama, cada pieza, cada aplique era con espíritu de sabiduría que Dios había dado a los que construían esa prenda. Algo preciosísimo, algo maravilloso. Y este efod era lo que sostenía el pectoral. Nosotros dijimos el domingo pasado, estamos sostenidos por el Señor. No estamos sostenidos por nuestra fe. Nuestra fe flaquea, fluctúa, nuestra fe se debilita, pero no es por nuestra fe que estamos sostenidos. Él, en este efod, ceñidos, agarrados, sujetos por Él. Nosotros estamos sujetos, agarrados, ceñidos por esta piedra, por esta pieza misteriosa que era el efod, que lo ceñía a sí mismo. A sí mismo. Y sabe que nosotros fuimos creados del polvo, como Adán. Adán fue creado del polvo.
del polvo fue hecho, y sabe que fuimos transformados para ser piedras. Porque las piedras que estaban en la hombrera, que esta pieza que se llama efod, sostenía el pectoral y las hombreras, y estos eran cintos de obra primorosa que pasaban por detrás del cuello y detrás de los brazos, y que ceñían al pectoral. Esta obra primorosa de colores y de oro era lo que ceñía la pieza del pectoral, con las piedras preciosas, que cada una de las letras de las piedras pertenecía al nombre de uno de los hijos de Israel, la iglesia, y que entrando al lugar santísimo, la gloria del Señor brillaba sobre esas piedras, y esas piedras en lo que eran las cortinas reflejaban letras que eran la revelación de la sabiduría de Dios. Dios se manifestaba en aquellos días por su gloria, y el resplandor de su gloria hacía que estas piedras que emitían los brillos, las luces, el resplandor, pudieran hablar al sacerdote de la palabra viviente, de la revelación de Dios. Eso es magnífico, eso es maravilloso. Dios habla al hombre. En todos los tiempos Él quiso ser la revelación del hombre. Él quiso ser la guía, la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría del hombre. Quiso ser Él en nosotros. Por eso a los proverbios dice que debemos buscar la sabiduría. Debemos buscar la sabiduría, debemos buscarlo a Dios, que Él es la sabiduría. Buscarlo a Dios con todo el corazón, para que esa sabiduría nos sea a nosotros de guía. No seamos simples, dice, sino que busquemos la sabiduría. Y ese hombre, Adán, inicialmente fue hecho del polvo, pero Dios lo fue transformando. Lo primero es que esa pieza misteriosa, que podemos decir la obra de Cristo Redentor y la obra del Espíritu Santo hoy en nosotros, que nos sostiene, podemos decir que la obra del Espíritu Santo continúa transformándonos de polvo a piedras. Porque en el libro de Génesis está cuando Dios creó del polvo al hombre, pero en el capítulo 2, 1, 27, 28, Dios lo creó al hombre del polvo, pero en el capítulo 2, verso 9, 10, 11, 12, dice que lo metió a ese hombre al huerto del Edén. Y ahí en el huerto del Edén pretendió que Dios comiera del árbol de la vida, porque había un árbol y había un río que salía de ese árbol. Y que de ese río, el río Pisón, que es el que rodea la tierra de Ávila y tiene 3 brazos más, en ese río hay oro, hay bedelio y hay ónice. Y cuando Dios creó al hombre y lo metió al huerto, de ese huerto, del árbol de la vida, también salía el río. En ese río está este material que estaba precisamente en los hombros de aquel sumo sacerdote. Y en esas piedras podemos leer a ver, ya lo leo. Lo tengo. Amén, sí. Del 8 en adelante. Está bien. Ya leemos. Mire las vestiduras. Ya lo leemos eso, Jorge.
pero vamos a leer en el 9 y 10 del capítulo 28 de Éxodo. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Y en el 12 dice, y pondrán las 2 piedras sobre los hombros del efod para piedras memoriales, los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros para memorial. Mire, arriba de los hombros había 2 piedras de ónice, 6 nombres de las tribus de Israel según su nacimiento y 6 nombres la de los otros 6 que estaban en sus hombros, que la tomaban ese efod, también los hombros con el pectoral, que el pectoral era de 1 palmo por 1 palmo, para que todos nosotros, su iglesia, sepamos que estamos en las manos de Dios, que estamos en las manos de Dios. ¿Sabe que usted está en las manos de Dios? Esto es maravilloso. Y estamos sobre los hombros con nuestros nombres inscriptos para memorial. Ahora leemos. Génesis 8. Sí. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, El árbol de vida. en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, Un río. y allí se repartían en 4 brazos. Ese es el río del Espíritu de Dios. Y en él, El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Bedelio y ónice. Ahí está. El nombre del segundo río es... No, ahí está. Está bien. Había bedelio y ónice. Oro, bedelio y ónice. Y las piedras que estaban en los hombros del sumo sacerdote, junto al pectoral, tomados por el efod, eran piedras de ónice. Y nosotros somos esas piedras de ónice que estamos en los hombros del Señor. Somos esas piedras vivas. Y que en el capítulo 21 de Apocalipsis 22 está ese río de vida que corre por toda la Biblia, y que en el capítulo 21 y 22 terminan en una nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, donde salía un río que sanaba las naciones. Y todas las calles eran de oro, mar de cristal, y todo, y los muros de esa ciudad estaban llenos de piedras preciosísimas. Fuimos transformados de polvo a piedras, de polvo a piedras vivas y a piedras preciosísimas. ¿Sí, amén? Y entonces el pensamiento va de un extremo a otro y dice, ¿yo seré polvo o seré piedra preciosa? Y ahí flaqueamos. Ahí decimos, yo no soy tan piedra preciosa. Yo no soy tan espiritual. Yo no soy tan maduro como para decir que soy esa piedra preciosísima que ya está en los hombros del sumo sacerdote. Pero quiero decirle algo. Usted dirá, yo no soy tan fuerte, tan firme, tan estable, tan convertido, tan maduro como para ser esa piedra de ónice preciosísima que está en el hombro del sumo sacerdote,
porque tengo debilidades, porque a veces cometo faltas, a veces me enojo conmigo mismo por ser tan débil y a veces sufro el verme como soy. Quiero decirle algo. Cuando viene el sacudón, cuando viene lo que nos sacude, cuando viene lo que nos hace problema, cuando viene lo que nos hace desbordar con nuestra naturaleza humana y terrena, cuando viene algo que nos hace perder el equilibrio, quiero decirle algo, que lo que cae no es la piedra, lo que cae es el polvo. La piedra está firme sobre los hombros del sacerdote, del sumo. Lo que cae solo es el polvo es lo que cae. Si una situación me sacudió, lo que cae es el polvo, no es la piedra. La piedra está firme. Nadie puede mover la piedra del hombro del sumo sacerdote. Él la ha firmado, Él la ha ceñido, Él la ha agarrado, Él la ha sujetado sobre sus hombros. Lo que cae es el polvo, lo que cae es el polvo. Si algo lo sacudió, lo que cae es el polvo, no las piedras. Bendito sea Dios. Eso es maravilloso. Dígale gloria a Dios. Claro. Eso, saber eso me asegura, me afirma, me sostiene, me ciñe a Él. Cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una dificultad y se desborda nuestra naturaleza humana, lo que está cayendo es el polvo. Pero yo estoy firme porque Él me afirmó sobre sus hombros. Sí, amén. En este sumo sacerdote que es Cristo, hay que descubrir lo que son las piedras que tienen nuestros nombres en sus hombros, quiere decir su poder. Y las piedras que están representándonos a nosotros en su pecho, es el amor. Es el poder y el amor que nos ha sujetado, nos ha ceñido, y es la gloria y la hermosura de Dios. En lo divino, la gloria, y en lo humano, en la vida humana de Cristo, que vino a dar la sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es la hermosura, es su amor, es su misericordia, es su solicitud para ganar nuestro corazón, nuestra vida para Él, es la paciencia. Es lo que tiene Jesús por nosotros. Es un amor que se renueva de día en día, sus misericordias cuando nos levantamos y su fidelidad cuando nos acostamos nos ha vuelto a sostener. Estamos firmes en sus hombros, con poder nos ha sostenido. Lo que cae, si algo cae, es el polvo en cada oportunidad que podemos estar fracasando con nosotros mismos, pero es el polvo, no es la piedra. La piedra está sujeta arriba por el efod, por el Espíritu Santo. Nada ni nadie nos podrá quitar de su pecho, que está en el amor del sacerdote, el Jesús, el Señor Jesús, que nos salvó, que pagó el precio, que los tiene en su pecho y que nos tiene sobre sus hombros. El poder y el amor de Cristo, el sumo sacerdote por nosotros. Eso es maravilloso. Y sabe que el día miércoles estábamos en una reunión de la mañana, de la madrugada, después de orar, y estábamos hablando del amor de Dios, del amor de Dios. Y el amor de Dios es tan grande que no salió a destruir a aquel que se quiso oponer y que le quitó de los ángeles la tercera parte de los ángeles. Y a mí en la oración me venía un pensamiento: pero si estos, conociendo a Dios, viendo la gloria de Dios, ¿por qué se dejaron seducir? Y el Señor me hablaba porque tiene un carácter orgulloso, soberbio Satanás, soberbio, orgulloso, que le hacía contrataciones, porque él era el ángel de luz, que Dios lo había dotado de poder, porque era el adorador que debía guiar al ejército de los ángeles, de los serafines, de los querubines para adorar a Dios. Y él pensó que era él el que hacía
esta adoración a Dios. Él pensó que la autoridad de él era a la cual se sujetaban estos y les empezó a hacer contrataciones. ¿Y cuáles son las contrataciones? Mira, no estés más en la iglesia. En la iglesia estás perdiendo el tiempo. Vos en el mundo podés vender droga, podés vender alcohol y cigarrillos importados y vas a ver cómo te va a ir. Pero vos vas a vivir mejor. Te vas a divertir, vas a tener gozo, vas a tener... Pero deja la iglesia no es para vos. Disfrutá, reíte, sos joven, vos vas a morir muy grande, muy viejo. Después te arrepentís, otro día te arrepentís. Hoy no, hoy tenés que vivir. Te está contratando la mente y el corazón. Te está diciendo que estás perdiendo el tiempo, te está diciendo que eres un fabulero, que te estás perdiendo las mejores oportunidades, las mejores cosas. Es uno que te está contratando. Y cuando hay uno contratado en la iglesia, vive mal. Porque vive seducido. Si yo estuviera en el mundo, yo allá ganaba el doble, porque con la habilidad que tengo y la capacidad que tengo, a mí me van a contratar y yo me van a pagar el doble. Yo estoy perdiendo el tiempo acá, me tengo que negar a esto, me tengo que negar a aquello. Si soy comerciante no puedo robar, si soy comerciante no puedo vender más caro. Y a mí un hombre que trabajaba en la estación de servicio me dijo, no, ahí que está, somos un círculo que todos robamos, yo no puedo venir a Dios. Porque dejaría de robar y participar. Los otros empleados me dirían que no. Le digo, pero te vas a perder lo mejor de la vida. ¿Cómo te vas a perder lo mejor que es Dios? En donde te está enseñando a ser justo. Donde te está haciendo vivir en equilibrio. Donde te está enseñando a vivir digno. ¿O querés vivir en la basura? La droga, el alcohol, la violencia, la maldad, la agresividad, los pensamientos dañinos que corrompen y que destruyen. Es que no sé vivir de otra forma, me dijo una señora que trabajaba en el oficio más antiguo. Le digo, mira, cuando quieres ser limpia, aunque te mueras de hambre, mujer, salí de esa basura, de esa mugre. Me decía, sí, porque me baño y estoy como sucia y me tengo que volver a bañar y sigo como sucia. Claro, le digo, es que esa es la mugre del alma. Eso es lo que el diablo te ha corrompido, te ha destruido, te ha roto. No sos digna. Levántate y decirle, sí, Señor, lávame con tu sangre y seré limpia. Son las contrataciones. Fue un tema glorioso el día miércoles o jueves. Y vinimos a la iglesia el día sábado para estudiar la palabra. Tuvimos una sola palabra. Una sola palabra. ¿Y sabe cuál es? Si usted quiere ser sabio, tiene que oír la voz de su padre. ¿Sí? Dice Deuteronomio 28, oíd atentamente, hijo mío. En todos los proverbios dice, hijo mío, oye, recibe la instrucción de tu padre. No dice, mira, que te dé una opinión, si vos te parece, la tomás. No, recibe, dice, las razones de su boca. Recibe. Oye, hijo mío, la primera advertencia, lo primero para ser sabio, porque el libro de Proverbios dice, para tener sabiduría, adquiere sabiduría, busca sabiduría. Dice, la primera palabra es, oye. ¿Qué hay que hacer para tener sabiduría? Oír. La voz de un padre que te va a enseñar el temor de Jehová, el temor de Dios. Un padre te va a enseñar a temer a Dios. ¿Y cómo tengo que ser como padre para enseñarle a todos mis hijos que teman? Tengo que ser perfecto. Claro, tengo que andar en su presencia. Pero aún cuando no lo fuera todo perfecto, tengo que hablar de la palabra de Dios que es perfecta y que convierte el alma. ¿Sí, amén? Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Un sacerdocio
como Él quiere de nosotros, debe enseñar esto. Un sacerdocio que represente al sacerdocio del Señor debe ser el que enseñe a temer al Señor. Un sacerdocio debe enseñar que en el pectoral estamos nosotros, estamos sobre su pecho, su amor, que no nos dejará caer, que estamos ceñidos, que estamos sujetos, que estamos agarrados, que estamos sobre su poder, los hombros, con piedra de ónice, el material que Dios hizo en el río para que fuéramos edificados, transformados de polvo a piedra. Y que nadie nos arrebatará de su mano porque estamos en su mano. ¿Sí, amén? Yo bendigo a este pueblo. Yo bendigo a este pueblo. Pueblo de Dios, te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cada vez que subo a la plataforma los bendigo. Cada vez que me bajo de la plataforma los bendigo. Cada vez que entro para saludarlos los bendigo. Y eso es lo que hizo Israel, Jacob. Estaba tan edificado, tan maduro, que solo bendecía. Porque Dios, cuando llamó al hombre, dice, y los bendijo. Y le dijo, procread, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero primero los bendijo. Yo los bendigo para que toda esta palabra fluya en su vida. Fluya poderosamente en los jóvenes, en los varones siervos de Dios, sacerdotes, en las mujeres siervas de Dios. Hay cada sierva de Dios que tal vez no se ha tomado conciencia. Usted sabe, me doy cuenta, me paré al lado de una sierva que oraba por otra persona. Y la sierva esta que oraba por otra persona no sabía nada que yo la estaba escuchando. Y yo la estaba escuchando. Y empezó a ministrarle. Era Dios que le hablaba. Porque yo conocía también la condición de la persona que estaba recibiendo. Era Dios. Una talla de sierva, una talla de sacerdote tremenda. Pero ella no se tomaba conciencia. Se dio vuelta y me hablaba de sus temores, de su casa, de sus dudas. Yo digo, si supiera, si se diera cuenta, cómo Dios está pasando por ella. Siervas de Dios, tomen conciencia de que están seguras en el pecho del Señor que las ama y que están sobre sus hombros para memorial. Cuando el Padre está al lado de Jesús, Jesús sentado a su diestra, y lo mira a Jesús, Él los está viendo a nosotros en sus hombros y en su pecho. El Padre está viendo a Jesús y es un memorial, son piedras para memorial, porque Él lo está viendo y nos está viendo a nosotros. Te está viendo a ti y a mí. Estamos firmes, estamos seguros, estamos estables, estamos en las manos de Dios, estamos en los ojos del Padre, porque Jesús es el memorial en sus hombros y en su pecho ante nuestro Padre Dios Todopoderoso. Él nos está mirando, Él nos está mirando, Él nos ama. Bendito sea Dios. Oh, Rabacatalabarra. Póngase de pie en esta tarde y adórenlo al Señor. Adórenlo al Señor. Estoy impactado por el amor de Dios. Su luz me ilumina y cada vez por la luz de Dios podemos vernos nuestras sombras. Me preocupa, pero Él me dijo, habla de mi palabra, porque mi palabra es la que convierte el alma de las personas. Miren, con todo respeto, con todo amor, hay siervas de Dios
que deben tomar conciencia que Dios está pasando poderosamente por sus vidas. Y tal vez tengan dudas, temores, tal vez las cosas del diario vivir. A los siervos de Dios les digo, hay hombres de Dios tremendos que van a hacer lo que yo hago y más que yo, mucho más. 7 veces más. Dios me ha estado dando el poder para abrir naciones. En esta semana me dijo Dios cómo entrar en Uruguay. Ya entramos en Brasil, ya tenemos los pasajes de los 2 viajes en el mes de agosto. Ya tenemos los vuelos y todo. Por gracia, por gracia, por gracia. Y hay uno de los siervos de Dios que le decía en oración al Señor que le diera lo que me había dado a mí. Y el Señor a mí, a él por supuesto que le contestaba, pero a mí me decía, le he dado más que a ti, le he dado más que a ti. Tomemos conciencia de este sacerdote, el sumo sacerdote que es Jesús, la obra que hizo, la obra que hizo. Azul, lo celestial de Dios. Púrpura, la realeza, Él es el rey. Carmesí, la obra redentora completa y perfecta. El lino torcido, su humanidad, junto al oro y a esta pieza que es el efod, lo divino, lo espiritual. Tome conciencia de eso.